La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. La muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas, católicos y evangélicos. Os saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Así empezamos el programa de la voz de la Reforma, con un mensaje de amonestación, con un mensaje de exhortación y con un mensaje de reprensión que viene de lo alto para todos los pastores, para todos los reverendos, para todos los superintendentes, élderes, ministros, curas, sacerdotes, papas, etcétera, 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 que han llevado al pueblo de Dios hacia el abismo, hacia la apostasía, y se encuentran enlodados en medio de esas tinieblas, Señor, que se llama apostasía. Por eso la voz de la Reforma viene con este programa de amonestación, de reprensión y de exhortación. Muchos de nuestros hermanos evangélicos verdaderamente nos dan mucha pena por el falto de conocimiento que tienen ellos de las Sagradas Escrituras. Esto es exactamente igual a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana prohibió la Biblia a la hermandad. ¿Qué es lo que le convenía a la Iglesia Católica Romana? Que los hermanos no tengan la Biblia en sus manos, para ser descubiertos los errores de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué nuestros hermanos
tienen poco conocimiento de las Escrituras, me refiero a los hermanos evangélicos, porque así le conviene también al señor pastor tenerlos sin conocimiento o poco conocimiento. Les decimos esto, mi apreciado hermano, porque nos visitan a la iglesia de la Voz de la Reforma muchos hermanos de diferentes denominaciones religiosas. Y cuando en el culto comenzamos a decir, vamos a leer tal libro, tal versículo, tal capítulo, nuestros hermanos están con su Biblia. Digo Apocalipsis, a ver, vamos a buscar Apocalipsis. Y comienzan ellos a buscar así. Miren, ¿qué significa eso, Señor? Vamos a leer Mateo, Marcos, Corintios, Judas, peor, Nehemías, ya no le encuentran. ¿Qué es lo que ocurre con nuestros hermanos evangélicos? Lo que quiere el señor pastor, que no tengan conocimiento en las Sagradas Escrituras. Todo lo contrario que desea Cristo. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en estas os parece que tenéis la vida eterna. Escudriña, hermano evangélico, seas metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, adventista, para de sufrir, Dios es amor, movimiento misionero mundial, alianza cristiana y misionera o cualquier otra denominación, obedece a Cristo. Cristo te dice, escudriñad las Escrituras, escudriña las Escrituras. No te dice escudriña el catecismo, no te dice escudriña cualquier otro libro fuera de esto. Te dice escudriña las Escrituras. Y las Escrituras son estas. Estas son las Escrituras. Se llama la Santa Biblia. Por eso, al que les habla, le da mucha pena la condición de conocimiento o escaso conocimiento que tienen nuestros hermanos evangélicos en lo que respecta a las Sagradas Escrituras. Si no conocen ni siquiera la ubicación de los libros, peor van a conocer otros asuntos de las Sagradas Escrituras como doctrinas, como profecías, no van a conocer, a saber. Y esto porque el pastor agarra en su culto solamente un texto bíblico, cualquier texto bíblico de la Biblia, de ahí se explaya y da su sermón. No hay estudio de la Biblia. Aquí en este programa no hay sermón, lo que hay es estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, nuestros hermanos evangélicos, al no conocer, al no entender las Sagradas Escrituras, pueden hablar cosas que no convienen para él mismo. Se llama blasfemias, se llama herejías. Y eso es lo que están hablando. Blasfemias y están hablando herejías. Mis amados hermanos, estos hermanos evangélicos no saben lo que es el mensaje de amonestación, el mensaje de exhortación y el mensaje de reprensión. Muchos hermanos evangélicos no conocen lo que es este mensaje de amonestación, de exhortación y de reprensión y confunden con la palabra juzgar y criticar. Y eso es lo que les sale de sus bocas. Confunden con la palabra criticar y juzgar. Cuando la Voz de la Reforma les exhorta, los reprende
les amonesta, entonces ellos confunden y dicen están criticando o están juzgando. Qué poca capacitación tienen estos hermanos. Si nuestros padres en el pasado no hubieran tenido esto, o hubieran tenido el concepto que tienen estos hermanos que dicen están juzgando o están criticando, si eso hubieran tenido nuestros padres de la Edad Media, nunca se hubiera hecho las reformas. Amén. Nunca hubiéramos tenido la Biblia en nuestras manos. Amén, sí, Señor. Nunca hubiéramos leído esta palabra bendita del Señor. Nunca. Pero esto lo tenemos gracias al mensaje de nuestros padres, que tuvieron que hablar fuertemente, que tuvieron que decir la verdad. Amén. Aunque se vinieron los cielos abajo. Amén, sí, Señor. Aunque tuvieron que dar su vida. Amén. Aunque tuvieron que ser quemados vivos, ahorcados vivos, tapiados vivos, Señor, sacados sus uñas vivos, descuartizados, decapitados, crucificados. La Iglesia Católica se inventó, como todo siervo de Satanás, diferentes tipos de martirio, Señor, y así fueron martirizados nuestros hermanos. Si nuestros padres en el pasado no hubieran hecho lo que está haciendo la Reforma ahora, y que confunden nuestros hermanos evangélicos, y los pastores lo que hacen es meterles esas ideas falsas, diciéndole están criticando, están juzgando. Criticar es cuando están en la verdad, pero ustedes no están en la verdad, mi apreciado hermano. El día de ayer hemos visto con una claridad absoluta que los pastores son falsos, totalmente falsos. Estamos estudiando el diezmo y seguimos estudiando el diezmo y seguiremos estudiando más acerca del diezmo, parte por parte, hasta llegar el fin del señor pastor que pidió el diezmo. Si nuestros padres en el pasado hubieran tenido esa idea de estos señores de ahora, nunca se hubiera llevado, según ninguna reforma, Señor, religiosa en el pasado. Gracias a estos reformadores, gracias a estos mensajes de amonestación, amén, de exhortación y de reprensión, hubiéramos terminado como Sodoma y como Gomorra. Hoy, en nuestro tiempo, nuevamente estamos llegando a ser como Sodoma y como Gomorra. Entonces necesitamos hacer nuevamente como lo hicieron nuestros padres en el pasado, para no llegar a ser como Sodoma y Gomorra, porque ya estamos dando esos pasos en nuestra sociedad y en la iglesia, en el templo, en la iglesia, dirigido por el señor pastor, que no es pastor de Dios, sino es pastor del enemigo de Dios, del diablo y Satanás, de la serpiente antigua. amén. Probablemente a usted le asombre, pero cuando llegue su momento, Señor, se dará cuenta que usted no había sido como pensabas, siervo de Dios. Un siervo de Dios no puede haber pastoras. En una iglesia donde está el orden de un siervo de Dios, no puede haber rock, perreo, cumbia, salsa, huayno. No puede haber, porque a Dios no le gusta eso. La Biblia dice que no debemos de copiarnos de las costumbres del mundo. Eso dice la Biblia. Y el señor pastor, Señor, bien gracias, ahí están los rocks, las cumbias, las músicas, las luces de colores, etcétera y etcétera.
Vamos a darle lectura a lo que Dios dijo, qué es lo que quería. Amén. Vamos a darle lectura, gloria al Señor. Amén. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Gloria al Señor. Ahí lo tienes. No imites las costumbres de este mundo. Amén. Y la iglesia, dirigido por el señor pastor, imita las costumbres de este mundo. Por eso vamos a llegar en la iglesia, no en el mundo, sino de la iglesia estoy hablando, como Sodoma y como Gomorra. Una iglesia como Sodoma y como Gomorra. ¿Gracias a quién? Gracias a los siervos de Satanás que están al frente de estas congregaciones religiosas, que usted los conoce y que usted es parte de esa congregación religiosa. Hoy en nuestro tiempo nuevamente estamos llegando a ser como Sodoma y como Gomorra, porque los líderes religiosos no han cumplido con su función de pastores. Este es el resultado de su mal trabajo. Han fracasado en la vida espiritual, volviéndose en una iglesia sumamente carnal. Eso es lo que tenemos ahora, una iglesia carnal, porque el pastor ha permitido toda esa basura de conocimiento del mundo se introduzca en la iglesia y luego llamarse iglesia de Dios, y llamarse o considerarse que son iglesia de Dios. Imposible. Cuando se les trata cuando se les trata de ver estos errores, dicen ellos, están juzgando. La voz de la Reforma está juzgando. No, lo que debes de decir es, la voz de la Reforma está diciendo la verdad. Amén. Señor pastor, la voz de la Reforma, escúchalo, está diciendo la verdad. Amén. Gloria Hay a que Dios. volver a los principios cristianos. Hay que volver a los principios apostólicos. Hay que volver a los principios de Cristo, Amén. del Gloria a fundador del cristianismo. Y no decir, están juzgando. Y es el pastor quien mismo inculca incluso y dice que están juzgando, como si estuvieran en la verdad. Estos señores están juzgando y están criticando. La voz de la Reforma no critica. Un ejemplo te voy a poner, mi apreciado hermano. Cuando vino Cristo, uno de los motivos de la venida de Cristo es enderezar el camino torcido de las doctrinas que los judíos lo habían torcido. Y cuando Cristo les enseñaba, enderezado las doctrinas, los judíos no entendían, no comprendían las enseñanzas de Cristo. Por eso un día Cristo Jesús, les dijo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi doctrina? ¿Por qué no comprenden ustedes los judíos? ¿Por qué no lo entienden? Les preguntó. Amén. Y luego él mismo les respondió el motivo por los cuales ellos no entendían a Cristo. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y el camino, la verdad y la vida les respondió diciendo a los líderes judíos, ¿por qué no entienden? Porque ustedes Amén. son del diablo, Nuestro Padre. son de vuestro padre el diablo, y y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amén. Sí, Señor. Cristo estaba criticando, Cristo estaba juzgando, hermanos, pastor, o estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo la verdad.
no eran de Dios, eran del diablo. Por eso se quejaron ante las autoridades humanas. Por eso es que ustedes también se van a quejar ante las autoridades humanas. Cuando ustedes se les mete en la cabeza de alguien o de muchos dirigentes o líderes religiosos acusar a la voz de la reforma, entonces se habrá cumplido nuestra palabra de que no son de Dios. Porque el que no es de Dios busque el apoyo del poder civil. Si dicen que tienen el Espíritu Santo, si dicen que tienen el poder del Espíritu Santo ellos, que les hace dar vuelta ahí como un trompo, que les hacen saltar, que les hacen revolcarse en el suelo, que les hacen subir sobre las bancas, que les hacen hacer unos movimientos raros de su cuerpo. ¿Ese es el Espíritu Santo? Si tienen el Espíritu Santo, entonces ¿por qué no se defienden? ¿Por qué tienen que acudir a otro poder? El poder civil, para defender su doctrina, para defender su creencia, para defender su manera de pensar que no está en la Biblia. La voz de la reforma ha venido con un mensaje de amonestación, de exhortación y de reprensión a todos los líderes religiosos de nuestro tiempo para que reconsideren, Señor, su situación delante de Dios, porque están totalmente mal, como les hemos mencionado el día de ayer. ¿Cómo Satanás, con esta manera de entender que dan, que no es el pastor el que le está diciendo, que no es el hermano el que está hablando así, que están juzgando, que están criticando? No, es el personaje, el espíritu maligno que está detrás del pastor, que está detrás de los hermanos, porque no son de Dios, mi apreciado hermano. Entonces ellos son los que le meten en su cabeza y dicen, están juzgando, están criticando. No, di eso, di eso. Y al hacer eso, usted, mi apreciado hermano querido, usted, pastor, al decir esas palabras, ¿qué es lo que estás diciendo? Que Satanás trata de justificarse, trata de justificar con argumentos que no están escritos en la Biblia. ¿Qué es lo que quiere? Quiere que se siga el rock, que siga el perreo, que siga la cumbia, que siga, Señor, el huayno, que continúe las pinturas, que continúe las pastoras, que continúe el rechazo de la ley, que continúe todas estas cosas, Señor, que no es de Dios. Eso es lo que quiere el diablo cuando dice están juzgando, están criticando. No, lo que tienes que decir es que están diciendo la verdad. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Eso es lo que tienen que decir. Amén. Mis apreciados hermanos. No tratar de justificar su pintura, su mundanalidad, su perreo, su cumbia, sus luces de colores, sus bailes en el templo, en la casa de Dios. Señor, con estas frases están juzgando, están criticando, como que si eso que están haciendo ustedes es lo correcto, cuando es lo incorrecto, mi apreciado hermano. Por eso la voz de la reforma seguirá, Señor, enderezando el camino por el cual ha venido a enderezar el camino torcido, que lo torcieron los pastores, los reverendos, los superintendentes, los élderes, los curas, los sacerdotes, han torcido la palabra del Señor. Mis amados hermanos, nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, retornamos después del corte comercial. Decíamos que nuestros hermanos evangélicos carecen de conocimiento por culpa del mismo pastor, porque a él le conviene que los hermanos no conozcan
ni siquiera la ubicación de los libros de la Biblia. Peor todavía, que conozcan a más profundidad, Señor, las doctrinas, las profecías concernientes, peor para nuestro tiempo, que hablan sobre ellos. No les conviene en lo absoluto. Por eso confunden al mensaje de amonestación, al mensaje de exhortación y de reprensión, que nuestros padres lo dieron a través de todas las edades, lo confunden o les hace confundir el señor pastor, haciéndoles creer que están criticando, que están juzgando, cuando lo que la voz de la Reforma lo que está haciendo es decir la verdad, como dijo Juan el Bautista, como dijo Elías, como dijo Jesucristo, como dijeron los apóstoles, como dijeron nuestros hermanos de la Edad Media, Juan Jos, Lutero, Wesley, Jerónimo, los valdenses, los albigenses, los hugonotes, a la cual tuvieron que dar su vida hasta la muerte y ser muertos por decir la verdad. Hoy la historia nuevamente se repite nuevamente. ¿Quiénes van a perseguir? Pues ahí están, los católicos y los evangélicos. Son las dos iglesias, uno es la bestia y el otro es la segunda bestia. Por lo tanto, mi apreciado hermano, no te equivoques. La Biblia te dice, sal de allí, pueblo mío. Cuando yo te demuestre con la Biblia lo que está escrito, créelo. Pero si yo no te demuestro con la Biblia, no puedes creer. Tienes que creer lo que dice la Biblia, lo que está escrito, mi apreciado hermano. Entonces, para el conocimiento de todos nuestros hermanos evangélicos y no evangélicos, ¿qué cosa quiere decir amonestación? Amonestación es hacerles presente, es hacerles de conocimiento o ponerlos en conocimiento, llamarles la atención de algo como caso de conducta, de costumbres, de doctrina que han dejado de lado, que lo han dejado de lado. Por ejemplo, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahí está el rock, ahí está el perreo. ¿Qué cosa lo han dejado de lado? Lo que la Biblia menciona en Juan. Lo han dejado de lado. Y han puesto su propio criterio. Por eso viene el mensaje de amonestación, mi apreciado hermano. Cree entonces lo que está escrito, porque la voz de la Reforma lo único que hace es hablar lo que está escrito frente a lo que escucha y ve de las iglesias evangélicas y porque ha llegado el tiempo de hacer una reforma. ¿Por qué aparece la voz de la Reforma ahora? Porque así estaba profetizado. Ya te lo vamos a mencionar en su debido momento. Ya lo habíamos dicho también, sino que a veces no lo consideras o no lo tomas en cuenta y entonces voy a tener que volver a repetir. Hay muchas cosas que tengo que volver a repetir. Muy bien, y han dejado de lado. Cuando han dejado de lado que la Biblia dice que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, si se trata de en forma personal, peor de una agrupación religiosa, que hay cumbia, hay salsa, hay todo eso, y han dejado de lado eso para meter lo que la Biblia no lo dice, lo que no está escrito. ¿Te das cuenta? Por eso el día de ayer habíamos dicho que debemos de creer solo en lo que está escrito. Si no está escrito, no lo creas. Al pastor no se le cree. Y ya te vamos a demostrar en su momento, mi apreciado hermano. ¿Qué más han dejado de lado? Que se han olvidado, se han alejado de Dios, son carnales y no espirituales. Amonestar o la amonestación es fijar la atención de los hombres, es para que se den cuenta o fijen su atención, pongan su atención a un determinado tema que se le está enseñando. Los miembros y los dirigentes, a algo que deben de tomar en cuenta y así, una vez que se den cuenta, repararlo, corregirlo, observarlo y obedecerlo.
Amén. Para eso es la amonestación. Por lo tanto, para realizar esta obra, Dios tiene que levantar siervos de Dios verdadero para dar a todos los líderes de su mal camino un mensaje de amonestación, un mensaje de exhortación y un mensaje de reprensión. Amén. En vez de agradecernos, en vez de agradecer, la Iglesia Católica Romana los mató. En vez de agradecerlos, los judíos, que Cristo vino a enderezarles la verdadera doctrina, lo mataron. Por eso Dios le eliminó a toditos el año 70, todos. En vez de agradecer por haberles hecho ver el camino que han tomado y que tienen que corregir, observar, obedecer, tener en cuenta, dicen, están juzgando o están criticando, ¿no? Una manera de justificarse. Lo que pasa es que el diablo quiere que permanezca en la iglesia el rock, el perreo, con estas frases que hemos mencionado, la salsa, Señor, el huayno, sus bailes. Bailan en la iglesia, bailan. El rock, el perreo, la cumbia lo bailan. Sus pinturas, sus chorcitos en las damas, pantalones, con luces de colores. Lo peor, Señor, los bailes mundanos en el propio templo. Y han construido o hecho discotecas cristianas. Imagínate de mundanalidad que está llegando, por eso, como Sodoma y Gomorra. Y aparece la Reforma casualmente, precisamente allí, en ese momento que las iglesias están cayendo, derrumbándose a pedazos, cayendo en herejía, Señor, en blasfemia, cayendo en apostasía. Señor, aparece la Reforma con un mensaje de amonestación, de reprensión y de exhortación. Amén. ¿No te das cuenta de esto, mi apreciado hermano? Por eso te digo, señor pastor, ¿qué has hecho de la hermandad? No tienen conocimiento, no se dan cuenta. ¿No te das cuenta, mi apreciado hermano evangélico, cómo Satanás los tiene embrujados, los tiene hechizados, los tiene inmovilizados para que no te des cuenta de lo que está ocurriendo en tu iglesia y que te parezca todo está bien? Por eso Dios manda siervos para despertarte, para abrirte los ojos. Por eso mandó a Pablo, a Pedro, a Juan, a Zebedeo, etcétera, etcétera. Mandó a Elías, mandó a Juan el Bautista, mandó a Lutero, Amén. mandó a Juan Wesley, a Jerónimo de Praga, mandó a Juan Hus, mandó a todos los grandes reformadores. Amén. Y ahora manda a otros reformadores. Amén. Para Gloria a nuestro Dios. tiempo, justamente cuando está cayendo la iglesia en esto, en apostasía, en rebelión, en enfrentamiento abierto contra Cristo, porque no quieren obedecer la palabra de Dios. El pastor está en la misma situación que la hermandad. Por eso, porque él no es siervo de Dios, es siervo de Satanás. Por eso, mi apreciado hermano, amonestar es llamar la atención, es reñirlos sobre algo que está mal, es aconsejar, es informar, es comunicar, es avisar, es poner en conocimiento de antemano el peligro que están corriendo toditas las denominaciones. Amén. Frente a Dios. Esto es amonestación. Amén, sí, Señor. Así que ya no emplees la palabra están juzgando, están criticando. No, no, no. Están diciendo la verdad.
están amonestando, tienen razón, señor pastor, hay que dejar la cumbia, hay que dejar el huayno, hay que hacer himnos sacros, santos, de adoración a Dios, en lugar de estar con sus huaynos y con instrumentos no apropiados, Señor, para alabar al Señor. Exhortación. ¿Qué cosa es exhortación? Exhortación es una advertencia que intenta persuadir mediante la enseñanza, mediante las razones de enseñanzas enquistadas en las mentes de los hermanos evangélicos, para que puedan creer, para que puedan obrar dentro de la verdad, para corregir, para modificar y volver a la realidad y no vivir en la ficción. Tener pastoras es vivir en la ficción, porque eso no es la realidad. La realidad es que no hay pastoras. Y si hay pastoras, ese es vivir la ficción, la imaginación. Lo que a mí me parece, lo que yo creo, eso reemplaza a las escrituras, al escrito está. Yo creo, a mí me parece, yo pienso así, el pastor me enseñó así, el pastor dice así, la iglesia cree así. ¿Qué interesa eso? Lo que a nosotros nos interesa, y a usted también y a todos, es lo que dice las escrituras. Aquí está lo que está escrito. Eso es lo que tenemos que creer. Amén. Reprensión es amonestar al pueblo desaprobado. Reprensión es amonestar a un pueblo desaprobado, como la que está ahorita, porque ha enseñado o ha tomado enseñanzas contrarias a la verdad. ¿Qué es esto? Mi apreciado hermano, Jesucristo, mi apreciado hermano, es cabeza de la iglesia. Amén, sí, Señor. No es cabecilla de una banda de ladrones. Amén, gloria a Dios. No, Jesucristo es cabeza de la iglesia. Amén, sí, Señor. Y no cabecilla de una banda de ladrones, como son los pastores que han robado, les han quitado el dinero al pobre, al huérfano, a la viuda, Señor, al necesitado, como que si él fuese, Señor, un cojo, un manco, uno que no puede trabajar, un inválido, como que si fuese así, pidiendo el famoso diezmo al pueblo, que dicho sea de paso, el diezmo del antiguo pacto no fue dinero, como lo han convertido. Hay muchas cosas que hablar, mi apreciado hermano. El diezmo que te habla Malaquías no es dinero. El diezmo que te habla Malaquías es productos, es cosecha de cereales, de productos de pan llevar, Frutos, de frutas, de animales, granos. de granos, etcétera, etcétera. Por eso dice, para que esté lleno el alfolí, el almacén, para que sea repartido al pobre, a la viuda, al extranjero, al huérfano, Señor, y también a los sacerdotes de la tribu de Leví. Y hemos estudiado esto y Cristo vino y lo eliminó. Ya no hay que tomarlo de nuevo, ya lo eliminó. Pero si ya lo eliminó Jesús, ¿por qué hoy en día los pastores siguen, Señor, cobrando el diezmo? ¿Por qué los miembros siguen pagando los diezmos? ¿Por qué los pastores han logrado hacerles creer a la hermandad que el diezmo existe?
a pesar de que quedó sin efecto y ya no está en vigencia, a pesar de todo eso, se sigue pidiendo el diezmo y se sigue pagando el diezmo. ¿Qué significa eso? Porque eso estaba profetizado. Y lo que está profetizado se cumple exactamente como está profetizado. Ayer te decíamos, mi apreciado hermano, que también está profetizado la aparición de los falsos cristos, de aquellos hombres que se iban a hacer pasar como Cristo, que iban a decir yo soy Cristo, que iban a decir yo soy Jesús, que tomarán su nombre y se disfrazarán como Cristo, se harán crecer su barba, se harán crecer el cabello, se pondrán túnica, pero nunca van a ser igual a Cristo. Estos feísimos señores, Amén, sí, Señor, que se aparecen como que si fueran Cristo, dice, ya vino Cristo. Estaba profetizado y así tenía que aparecer, así tenía que suceder, así tenía que cumplirse. Así como estaba de los falsos cristos y ya han aparecido, 1 y 2 en el Perú, uno ya murió, uno en Chile, el otro en el Brasil, 2 en Puerto Rico, 1 en el Canadá, 1 en Australia, 1 en el África, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Cómo se cumple? Y la gente cree que es Cristo, a pesar de que está leyendo ahí que van a aparecer falsos cristos. No, este Cristo que tenemos es verdadero. No creen pues en Cristo, no creen en la Biblia, no creen lo que está escrito, creen lo que no está escrito, eso creen. Y la Biblia dice que debemos de creer lo que está escrito. Si no está escrito, no debemos de creerlo. Vamos a darle lectura para conocimiento tuyo, antes de proseguir, Señor, poniéndote las bases para que tú puedas defenderte. Si está escrito, gloria a Dios, pero si no está escrito, Señor, es tu imaginación, estás en el aire, estás creyendo en algo que no está escrito. El domingo no está escrito, el sábado está escrito. Amén. La ley está escrito, el rechazo a la ley no está escrito. Señor, hay que darnos cuenta de todo esto. Pastoras, no está escrito. Pastores, sí está escrito. Señor, por eso te digo, hay que creer en lo que está escrito. Lo dice la Biblia. Lo damos lectura, gloria al Señor, para el conocimiento de ustedes. Amén. Primera de Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Amén. Ahí está. No debemos de pensar más de lo que está escrito. Esa es una versión. Hay otras versiones muchas más claras. No debemos de pensar más de lo que está escrito. O sea, solo debemos de pensar en lo que está escrito. El rapto, por ejemplo, no está escrito. ¿Dónde está la palabra rapto? No está escrito. Todo está basado en la imaginación. No, eso quiere decir, no quiere decir imaginación, no está escrito. Tiene que estar escrito, no imaginariamente, no tenemos que imaginarnos como se imaginó Ezequiel Atascusi que él es Dios, como se imaginó Jonás Atascusi que él es Dios, que él es Jehová, que él es el fundador del mundo, que cambió la oración del Padre Nuestro, y su Padre que cambió la ley de Dios. Esa ley que tienen ellos, eso no es la ley de Dios, esa es la ley de Ezequiel Atascusi Gamonal, solo basado en su imaginación. Y así todos los cristos están basados en su imaginación.
Y los pastores también están basados en su imaginación. No está escrito. El diezmo, ¿dónde está escrito? ¿Dónde está un versículo que diga que los apóstoles cobraban el diezmo al pueblo, a la iglesia apostólica, o pedían el diezmo? ¿Dónde está escrito? Donde la iglesia primitiva acostumbraba a dar el diezmo. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito que los pastores más sanos que los de ahora cobraban un sueldo, o tenían un sueldo, o eran pagados por la iglesia? ¿Dónde está escrito? ¿Ve? Todo está en la imaginación. Por eso te invito a la iglesia, mi hermano. Aquí no nos alcanza el tiempo. Son 2 horas que pasan volando. Yo quisiera tener 3, 4 horas, pero la situación económica, Señor, adolecemos como para poder contratar 1 hora más. Pero si por ahí alguien como los valdenses, Pedro Baldo, que fue un millonario, Señor, solventó los gastos de la prédica de la Reforma, alguien pudiera apoyar 1 hora más, Señor, bienvenido sea, porque están apoyando a Dios, porque estamos diciendo la verdad, mi apreciado hermano. Por eso la Biblia dice, debemos de creer solo lo que está escrito, y no debemos de pensar más de lo que está escrito. Y están pensando más de lo que está escrito. Uno será tomado, el otro será dejado. Están pensando más de lo que está escrito. Eso quiere decir el rapto. No, eso no quiere decir rapto, por ningún lado. No pienses lo que no está escrito, señor pastor. No enseñes lo que no está escrito. Y usted, hermano y hermana, no creas lo que no está escrito. Pide ya desde ahorita a tu pastor, donde dice que se debe guardar domingo, donde dice que no debemos guardar los cristianos la ley de Dios. ¿Es malo no matar? ¿Es malo no cometer adulterio? ¿Es malo no robar? ¿Los 10 mandamientos es malo? ¿Y cómo, si no es malo, Dios cómo puede haberlo quitado en la cruz del Calvario? Lo bueno lo quitó. Estás totalmente equivocado, señor pastor. Vamos a dar lectura en otra versión, lo de Corintios, gloria al Señor. 1 Corintios 4:6. Hablé de Apolo y de mí mismo, para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho: no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Amén. Ahí está. No hay que hacer. No hagas de lo que no dice la Biblia. La Biblia no dice que hagas sacrificios, holocaustos. Ya eso terminó, caducó. No hagas. No hagas. El versículo dice, no hagas ni digas más de lo que está escrito. No des el diezmo, porque el diezmo no está escrito. Y si tú das el diezmo, estás contra ese verso, estás contra Cristo, contra aquel que dices tú creerlo. Amén. Y cuando en realidad no lo estás creyendo, lo estás rechazando, lo que estás creyéndole es al pastor, que es siervo de Satanás. En otras palabras, estás creyendo en Satanás y no en Cristo, a pesar de que tienes la Biblia, a pesar de que cantas, a pesar de que oras, a pesar de que dices eres salvo, a pesar de que dices que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, a pesar de todo eso, estás creyendo en el diablo, mi apreciado hermano, porque estás creyendo en algo que no está escrito. Así dice la Biblia. Nos vamos a otro corte comercial. Y cuando retornemos, vamos a ver en dónde está profetizado, Señor, que se iban a cobrar hoy día, en este tiempo, el diezmo. Y que muchos iban a ser engañados y van a tener que cumplir de pagar el diezmo. A pesar de que ha sido quitado, a pesar de que ha sido anulado, a pesar de que dijo ya Cristo, se anuló todo.
pero sin embargo se tiene que cumplir lo que ellos dejaron escrito. Para tu perdición, si lo obedeces, si caes en esa red, como decíamos ayer, que Satanás ha tendido al mundo entero. Mis amados hermanos, nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando, mi apreciado hermano, con esto y mucho más. Muy bien, mis amados hermanos, nuevamente retornando después del corte comercial. Estamos viendo por qué se sigue cobrando el diezmo. ¿Por qué los miembros siguen dando el diezmo? ¿Por qué los miembros han sido convencidos por los señores pastores de dar el diezmo a pesar de que en la Biblia que llevan en su mano dice que no se le debe de dar? ¿Por qué dan el diezmo como sueldo del pastor cuando la Biblia dice que tiene un nuevo sistema de mantenimiento, el nuevo pacto, y solo consiste en comida, en bebida y en hospedaje? Los apóstoles entendieron bien lo que Jesús les enseñó a ellos. No lleven 2 alforjas, no lleven 2 túnicas, no lleven 2 calzados, no lleven plata, no lleven oro, no lleven nada, porque el obrero es digno de su salario. No se habla de dinero. Y en Lucas su salario es la comida, la posada y la bebida. Los apóstoles que escribieron este libro, Señor, se dieron cuenta de lo que Jesús les estaba diciendo. En otras palabras, Jesús lo que les decía es que tienen que trabajar. Tienen que trabajar. Pero cuando ustedes salen a la obra, la hermandad tiene el deber de darles comida, hospedaje y bebida. Ustedes no tienen ningún derecho de pedir dinero al pueblo. El pueblo no tiene ningún deber, obligación de darles dinero al predicador o al pastor en este caso. No. La Biblia dice que la prédica es gratuita. Por eso los apóstoles dijeron es gratis. No tenemos que cobrar nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Probablemente conversaban Pedro, Juan, Santiago. Lo único que nos queda es trabajar. Amén. Para 3 cosas. 1, para la prédica del Evangelio, ahora en nuestro tiempo. 2, para el mantenimiento de su familia, mantenimiento del mismo. Y 3, para ayudar a los necesitados. Mi apreciado hermano querido, esto es la ordenanza de Dios del nuevo pacto. Pero vemos nosotros que las iglesias están cobrando el diezmo y la hermandad está pagando el diezmo, contrario a la Biblia, contra Cristo. No obedezco a Cristo, en esto no te obedezco, voy a pagar mi diezmo. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Pero por qué está ocurriendo eso? Porque así está profetizado. ¿En dónde está profetizado? Vamos a darle lectura. Segunda de Pedro, Nuevo Testamento, lógicamente. Capítulo 2, versículo 3. Le damos lectura. ¿Qué es lo que nos dice? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3. ¿Dónde está la profecía que indica lo que yo te estoy diciendo? Y tienes que creer lo que está escrito. Ya te hemos leído el versículo. No tienes que creer lo que no está escrito. Y lo que está escrito por el Espíritu Santo. Y lo que no está escrito está dicho por el pastor. Ahora tú tienes que saber a cuál de ellos vas a escoger en obedecerlo.
¿Obedeces a Dios? ¿Obedeces al pastor? Cualquiera de los dos. Tienes que retirarte de esa congregación, mi apreciado hermano. Alejarte, irte, separarte, huir de esa iglesia falsa. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso venimos con un mensaje de amonestación y exhortación. Ya te he explicado. Ya no debes de emplear la palabra, están juzgando, están criticando. No, estamos diciendo la verdad. Vamos a darle lectura, mi apreciado hermano, en una de las versiones, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3. ¿Dónde está dicho esto? Lo que estoy mencionando. Amén. Gloria al Señor. La palabra escrita dice así: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Gloria a Dios. El verso completo, profetizado por el apóstol Pedro. Amén. Y por avaricia. Amén. Gloria a Dios. Harán mercadería de vosotros. ¿Quién va a hacer mercadería de la hermandad? Los dirigentes, lógicamente. Amén, sí, Señor. ¿Cómo se llaman los dirigentes? Se llaman pastores. Los jefes de la congregación, ellos son los que van a hacer mercadería, profetizado. Por eso tú eres una mercadería más de ellos. Tú eres prácticamente un hermano tonto útil, que te están explotando, te están quitando y te gusta pues eso. La Biblia está profetizado, está anulado, mi apreciado hermano. Ahorita es que tú deberías de levantarte de tu asiento y decir: gloria a Dios, Dios me ha libertado, soy libre. Amén. No tengo por qué pagar el diezmo, porque la Biblia dice que si iba a ser mercadería, hicieron de mí mercadería, y ahora yo me salgo de este lugar para no estar en ese verso. Amén. Negativo. Ahora es cuando debes levantarte, Señor, y hacerte libre. Y conocerán la verdad, dijo Jesús. Y están conociendo. Amén. Ahora. Se está cumpliendo la profecía también en ese sentido. Conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Salta de alegría, hermano. Salta de alegría, hermana. Amén. Salta de alegría, joven. Salta de alegría, señorita. Amén, sí, Señor. Esa plata para tu hijo, esa plata para tu vestido, para tu ropa, para tu alimento, para tu medicina, para la educación de tus hijos, para tu estudio, tu joven. Señor, como que si el pastor fuera cojo, ciego, mendigo, inválido, uno que está ahí con su sombrero en la esquina. Así está el pastor pidiendo el diezmo al pueblo de una ley, un reglamento que no está en función, que está caducado, mi apreciado hermano. Pero la Biblia dice bien claro: y por avaricia harán mercadería de vosotros. Pastor, y lea, mira lo que dice, lo que sigue. Lo que sigue ya es contra usted, mi apreciado hermano, cuya condenación es terrible, decirte la verdad. Pero te tengo que decir para que sepas, dice cuya condenación. ¿De quién? De esos que hicieron mercadería de la palabra de Dios, de la fe, utilizando el nombre de Cristo, de Dios, agarrando la Biblia, engañando, diciendo mentiras. Pidieron diezmo al pueblo y de eso vivieron. Tienen buenos carros. ¿De qué dinero? Del sudor, del rostro del hermano, del hambre de ese niño, de esa niña, de su enfermedad de esa niña, que con ese dinero podía haberle curado.
pero te ha tenido que dar a usted. Miserable, porque al final Dios te va a castigar. Y vamos a llegar a ese momento, porque acá habla de una condenación que va dirigida para estos dirigentes, llamados pastores, llamados reverendos, llamados superintendentes, llamados élderes, llamados, en fin, Ministros. pero no la Iglesia Católica Romana. ¿Pero por qué no la Iglesia Católica Romana? Porque la Iglesia Católica Romana no pide el diezmo. El que paga a los curas, a los sacerdotes, es el Estado. Pero al final es tu plata también. Y ganan buenos sueldos. Un cura, un curita de esos que están ahí, en cualquiera de esas parroquias, tienen buenos sueldos y le paga el Estado. Y está dentro del presupuesto, Señor, de Ministerio de Economía y Finanzas, porque tienen convenio con el Vaticano. Por eso ellos no piden diezmo, le pagan el Estado. Pero nos remitimos a las Escrituras. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Ya te expliqué eso. ¿Ves por qué están cobrando el diezmo? Está profetizado. Y lo que está profetizado se tiene que cumplir, aunque uno no quiera que se cumpla. Judas estaba profetizado que él tenía que vender al maestro. Y se cumplió, aunque quizás él no se daba cuenta, él pensó que estaba haciendo lo mejor, vendiéndole al maestro por 30 monedas de plata. Señor, aquí está. Harán mercaderías de vosotros, o sea, de la hermandad. Hermanos metodistas, bautistas, pentecostales, adventistas, mormones, Pare de Sufrir, Dios es Amor, Movimiento Misionero Mundial, todas las congregaciones. Señor, los pastores se han vuelto avarientos por el dinero de cada uno de ustedes y eso es lo que desean. Y te han hecho a usted, miembro, hermana, hermano, mercadería de ellos. La iglesia se ha convertido en un negocio, en un centro comercial, donde el pastor es el gerente, donde los hermanos son los clientes y en donde se vende la fe. Eso es lo que está pasando en las congregaciones. Pero lo que te debe preocupar es lo que sigue el versículo, señor pastor, para usted es esto: cuya condenación de largo tiempo, o sea, ya está desde mucho más antes de cuando Pedro habló, ya está la condenación, ya estás juzgado, señor pastor. Se está cumpliendo contigo. Qué situación tan difícil. Yo quisiera librarte de esa situación, pero no vas a creerlo, no vas a poderlo, porque ya lo dice: cuya condenación de largo tiempo dada no se para, ni su perdición no se duerme. O sea, tu condenación y tu perdición. La condena ya está. ¿Y cuál es la condena? Tu perdición. No es tu salvación. ¿Por qué? Por el motivo que dice en el verso, en los párrafos anteriores. Porque has hecho mercadería del pueblo, porque has vivido de la plata del pueblo, del pobre, es el colmo, del cojo, del ciego, del esto, pidiendo plata a ellos. Ya vamos a ver cuando es la iglesia que debe ayudar a estos miembros, al pobre, a la viuda. Señor, ya vamos a ver los argumentos que Dios toma. ¿Por qué te condena? ¿Por qué motivos te va a condenar? Ya en su momento lo vamos a dar lectura. Pero lo que estamos viendo ahorita es de que hay un negocio en la iglesia profetizado. Por eso es lo que siguen dando el diezmo, a pesar de que ha sido anulado, ha sido quitado, siguen dando el diezmo. Vamos a dar lectura en otra versión, si lo tenemos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén.
Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñándoles mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Amén. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Son verdaderos? Según esa versión, dice, pero estos falsos maestros, ya ves, no son de Dios, pues hermano. Una manera de que puedas probar de que si es de Dios o no de Dios, es cuando te pide el diezmo. Si te pide el diezmo, es porque es del diablo. Si no te pide el diezmo, es de Dios. Pero no hay ninguna iglesia que no pide el diezmo. Es al contrario, piden el diezmo, exigen el diezmo, obligan el diezmo y maldicen a los que no dan el diezmo. Y les dice, no se salvarán si no dan el diezmo. Y en su libro dicen, primero es el diezmo. En las prédicas los pastores dicen, primero es el diezmo. Antes que pagues tu luz, antes que pagues tu agua, antes que pagues que compres tus necesidades, primero es el diezmo. Con lo que sobra, haz lo que quieras. Pero lo que sobra, después te pide la ofrenda. Después te pide la donación, después te pide la recolección, después te pide el diezmo del 13º sábado, después te pide la marcha del dólar, después te pide la marcha del kilo. La marcha del kilo. La marcha del kilo, después te piden otros. Entonces ya no es el diezmo, ya no es solo el diezmo. Es mucha más la cantidad de dinero que te va quitando este señor pastor. ¿Por qué? Porque es del diablo. ¿Por qué? Porque es falso. Amén. Estos falsos maestros desearán querer tener más y más y más dinero. Amén. Sí, Señor. Y los engañarán y lo lograrán enseñando la mentira. Miren, hasta eso está profetizado y cómo se cumple. A pesar de que se ha anulado, pero la profecía dice, y lo lograrán. ¿Cómo lo van a lograr? Enseñándoles mentira. ¿Y cuál es la mentira que te va a hablar? Utilizando versos que ya fueron caducados, que ya fueron cumplidos, que ya no están en funcionamiento, que ya no están en función, en acción. En vigencia. Ya está anulado. Amén, sí, Señor. Señor, esta es la manera como estos señores se engañan. ¿Y acaso no va a castigar Dios esto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso están gordos, están buchizapas, como dicen acá en la región, para que puedas entenderme, mi apreciado hermano evangélico. No estés en contra de Dios. Es preferible estar divididos por la verdad que estar unidos con la mentira. Es preferible dividirnos con los pastores por la verdad que no se debe dar el diezmo, que estar unidos con los pastores y dando el diezmo, que es una mentira. Amén, sí, Señor. Y no te vas a salvar. Por eso, mi apreciado hermano, estos falsos maestros, ya lo está diciendo, que no son verdaderos. Ya te he mostrado el versículo que debes de creer solo lo que está escrito. Y si no está escrito, ni aún lo penséis. Entonces, tienes que creer que los pastores son falsos. Tienes que creer, porque la palabra de Dios así lo dice. No lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Que estamos lecturando. Estos falsos maestros, si son falsos, ¿son de Dios o son del diablo? Entonces, cuando digo que los pastores son del diablo, no te aterrorices,
La misma Biblia te lo está diciendo. Estos falsos maestros, porque los falsos maestros nunca pueden ser de Dios, porque son falsos. Entonces, si son falsos, quiere decir que son del diablo. Y si yo digo que los pastores son del diablo porque piden el diezmo, está en acuerdo con el versículo, está en armonía con el espíritu de ese texto bíblico. Estos falsos maestros desearán querer tener más y más dinero. Y lo lograrán. Imagínense, se inventan la marcha del dólar. ¿Dónde dice la marcha del dólar? Pero la hermandad que cree en lo que no está escrito, porque el pastor nunca enseñó esto, porque no le conviene enseñar que debemos de creer solo lo que está escrito. Pero ahora viene su trampa, porque esta es una trampa que han caído ellos. Y ahora Dios lo va a castigar. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Ahorita estamos viendo cómo han robado. Después vamos a ver cómo Dios lo castiga y cómo Dios los bota, cómo Dios les cesa, cómo Dios les quita el pastorado, cómo Dios les quita las ovejas. Amén. Y las ovejas nunca más serán comida de ellos. Nunca más. ¿Por qué dice eso? Porque fueron comida, pues. Porque fueron comida. Con el sudor de ellos comiste tu segundo, tu plato, tu frijoles, tu camote, tu papa, tu plátano, tu pescado, etcétera y etcétera. Y les has enseñado enseñanzas demasiadamente simples, elementales. O es porque no sabes, o es porque no quieres que despierten la gente. Eres astuto, señor pastor, por eso serás condenado. Ya estás condenado, a Dios no le vas a engañar. Ahí está. Dice el versículo, estos falsos maestros desearán querer tener más y más dinero y lo lograrán increíblemente, pues, y lo lograrán. Es como los charlatanes en las plazas, ¿no? Y lo lograrán para robarte. Y lo logran con su charlatanería, con su habladuría, con su manera de hablar, con su manera de tocar la palabra de Dios, torciendo la escritura. Y tú que no conoces nada, has creído. Por eso pregunta, mi apreciado hermano, pregunta. La pregunta no cuesta nada, la respuesta tampoco cuesta nada. Amén. Tu salvación tampoco cuesta nada. Todo depende de ti. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Dentro de poco viene Cristo. Y han aparecido todos los actores de este desenlace final. Solo falta que se prenda la mecha y listo. Empezó la guerra final. La guerra que debe poner al inicio de una nueva era y el fin de esta era de vida. Y el inicio de una nueva vida mejor. Amén. Sí, Señor. Ya debe poner. Entonces, pero antes tenemos que decirte esto. Estas cosas que te estoy diciendo no es por el azar de las cosas, porque así está profetizado. ¿Cuándo debe de aparecer esto? Y ya apareció también, exhortándoles, ¿no? Dándoles los consejos que tienen que hacer. Tienes que apartarte, hermano evangélico, metodista. Ellos nunca van a cambiar, jamás no van a cambiar. Como no van a cambiar, lo único que tienes que hacer tú es salirte de ahí, separarte de estas congregaciones, huir de estas iglesias, que tus pies nunca pisen esas iglesias apóstatas. Mi apreciado hermano, ¿cómo está profetizado? Cuya condenación, a ver, ¿qué dice sobre la condenación en esa versión que estamos
lecturando. ¿Qué es lo que dice? Gloria al Señor. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Ahí está. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace tiempo. Ya estás decidido, pastor. Tu situación es desesperante. Así te arrepientas, así no sé. No hay manera de decirte tu situación delante del Señor. No hay forma de que te salves. Ya estás perdido prácticamente. Y como estás perdido, no te queda otra cosa que continuar la lucha contra Cristo, como Satanás, el diablo, fue arrojado del cielo, terminó su tiempo de gracia y no le quedó otra cosa que seguir su lucha contra Cristo hasta el final, hasta su muerte. Todavía Dios le conserva la vida, pero después lo va a aplastar en su cabeza. Ahí va a morir el diablo y Satanás. Así también tú, su seguidor, pastores de ahora, de las diferentes congregaciones, arrepiéntanse, pidan perdón al pueblo, devuelvan el dinero que han robado, porque eso han robado. No se ganaron ustedes, lo robaron al pueblo con mentiras, con falsedades, torciendo las escrituras. Esto es lo que hiciste, señor pastor. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando para ver más de estos asuntos, gloria al Señor, de los pastores. Nos vamos al corte, gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando nuevamente después del corte comercial. Estamos viendo con una claridad absoluta por qué hoy en nuestro tiempo, después de 2000 años de que se haya, o más de 2000 años, que se haya anulado el diezmo, ahora se ha empezado a cobrar el diezmo. Por los metodistas, por los bautistas, por los pentecostales, porque así estaba profetizado. Estaba varias cosas profetizado en estos versos, mi apreciado hermano. Uno, de que se iba a cobrar. Dos, que los miembros se iban a convertir en los aportantes, pues, en la mercadería. Tres, que te iban a convencer. 4, en que ibas a aportar. Y 5, que el pastor iba a vivir a vida de rey. ¿Te das cuenta? Por eso, mi apreciado hermano, en este versículo, si tú estás dando el diezmo en tu iglesia, estás dentro de estos versículos. Si el pastor pide el diezmo, está dentro de 2 de Pedro 2:3. Yo no estoy aquí en este verso. Amén. Porque yo no estoy dando el diezmo a nadie. Amén, sí, Señor. Yo trabajo para mi sostenimiento. Amén, gloria a Dios. No estoy en este verso. Pero si tú das aún voluntariamente, porque la Biblia tampoco nos dice que voluntariamente pueden darlo, no dicen. Así que no saques argumentos. No hay argumento alguno. No hay argumento alguno. No tienes que dar tu diezmo. Si tú das tu diezmo, estás en contra de la orden de Cristo. Estás desobedeciendo a Cristo. Te estás enfrentando a Cristo. Te estás suicidando, mejor dicho. Y hasta más todavía hay acá en estos textos bíblicos, aparte de los 5 que te he mencionado, que el pastor está condenado ya, de largo tiempo atrás. Y 6 y 7 ya sería que su condenación
que fue dado de largo tiempo, no se tarda ni se duerme. Quiere decir que no se cambia, no se modifica. La sentencia no es apelable, no se apela, es inapelable. La sentencia que Dios ya dio a los pastores. Porque ¿cómo puede Dios recibir una apelación después que el pastor tuvo una vida de lujo acá, a través del sudor del pobre, a través del sudor de la enferma, de la perniquebrada, a través del trabajo físico de los débiles, de los enfermos, de los pobres, de las viudas? Hizo lo que quiso el pastor, y es más, engañó con sus doctrinas engañosas, con falsas doctrinas. Voy a dar lectura, otra versión más, lo que dice la Biblia. Dice así, mire hermano, en su ambición del dinero los explotarán a ustedes. En su ambición de dinero los pastores lo explotarán a ustedes. Crearán nuevas formas, nuevos sistemas, nuevas cosas que no está en la Biblia. Ojo, ¿eh? No nuevos sistemas que estén en la Biblia, no, sino nuevos sistemas que no están en la Biblia, como la marcha del dólar. Antes no se pedía eso. La ofrenda del kilo, la ofrenda de la acción de gracias. No hay, no existe. Ni la ofrenda mismo de pasar los platitos, ni ese palo largo con su bolsón negro que pasan los adventistas. Y no solo una vez, en el día que se reúnen pasan 2, 3, 4, 5 veces, tanto en la mañana como en la tarde, y recaudan, dice, las ofrendas. Donde dice que hay que pasar eso como para agarrar mariposas. ¿Dónde dice eso, señor pastor? Has caído en la apostasía. Es pura apostasía tu palabra. Yo no te creo absolutamente nada. Ni las ovejas te deberían de creer, porque así enseña la Biblia. Ya te voy a demostrar. Si no mezclamos el estudio. Segunda de Pedro 2:3 dice, en su ambición de dinero, que dan más pues, ambicionados al dinero, los explotarán. A ustedes, ¿ve? A ustedes, o sea, los miembros. Queda totalmente claro quiénes son los que explotan y quiénes son los explotadores. Los miembros son los explotados. Pero la condenación los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. ¿Ve? Basta que te explote, ya no es de Dios. Y todavía con falsas enseñanzas, no es de Dios. Totalmente comprobado, ratificado, que los pastores no son de Dios. Ellos dicen llamarse siervos de Dios. No, son siervos de Dios, del Dios de este siglo, o sea, del diablo y Satanás. Lo vuelvo a ratificar y siempre lo diré, en cualquier lugar donde esté. Los pastores son siervos de Satanás. Lo ratifica la palabra de Dios. Ahí está. En su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. No con verdaderas enseñanzas, con falsas. ¿Ves que se desviaron? ¿Qué dice Juan? Vamos a darte lectura al libro de Segunda de Juan, verso 9,
para comparar esto con Juan, verso 9, segunda de Juan, verso 9. ¿Qué dice? Escucha esto, escucha. Los Amén. explotarán con mentiras. Ahora escucha, segunda de Juan, el verdadero siervo de Dios, a quien tienes que creer y no al pastor, a este que está hablando acá profetizado. ¿Qué dice? Amén. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahí está. Amén. El que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Este hombre, que son los pastores, se desviaron, se extraviaron de la doctrina de Cristo. Esto es otro evangelio. Amén. Esto es otra enseñanza. Amén, sí, Señor. Esto no es enseñanza de Cristo. Esto no es enseñanza de los apóstoles, de los profetas. Esto no es enseñanza del Espíritu Santo. Por eso son malditos según Gálatas. Amén. Mi apreciado hermano, si se extravían de la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. Ahí están los pastores, pues, están extraviados. No tienen a Dios. ¿Cuándo vas a entender? Abre tu ojo. Tienes ojos No ves, y no ves. oídos. Tienes oídos y no oyes. Mi apreciado hermano, ¿por qué? Porque estás hechizado, estás embrujado, tambaleas como borracho, no de vino, sino de las falsas doctrinas que te metieron a la cabeza. Eso es con razonamientos que te quiero sacar, esa basura que tienes en tu cabeza, para implantarte la verdadera palabra en tu cerebro, en tu cabeza, para que puedas agradar a Cristo y creas en Cristo y su sangre de Cristo te salve, te obre en ti tu salvación. Con esto, así creas en Cristo, no estás creyendo. Su sangre de Cristo no te agarra, no te hace acepto a usted, porque el pastor te engañó, ni él tampoco, con falsas. Miren, en su ambición de dinero, ya debes de saber esto, hermano. El pastor lo único que quiere es tu dinero. Es tu dinero. Ya vamos a leer un versículo que dice exactamente así. Lo único que quiere el pastor es tu dinero, tu bolsillo, tu billetera. Él no quiere tu salvación, él no le interesa nada de eso. Cuando has estado enfermo, ¿te dieron algo? ¿Te curaron? ¿Te llevaron al médico? ¿Cuánto dinero has dado ya? Sin embargo, ni una vez con la justa pasan la bolsa o el plato para darte algo que no te alcanza para nada. ¿Cuántos años le alimentaste al pastor? Abre tus ojos ya, hermano, hermana. Te invito este sábado. Yo voy a estar presente allí. El sábado pasado no he estado, pero ahora sí voy a estar. Ahí vamos a estar todos, la hermandad. Ven, escucha, pregunta, averigua. Averigua más que sea, visita. Pregunta tus inquietudes. Pero antes que te pregunte, yo ya te estoy respondiendo. Solo con el estudio. Y a veces ya nada tienes que preguntar porque todo está respondido. Mi apreciado hermano, en su ambición de dinero, estos pastores los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. Ese es del diablo. Pero la condenación les espera a ellos. ¿A quiénes? A los pastores, a los reverendos, a los supermanes de los testigos de Jehová, a los élderes, no sé qué significará elder, no sé inglés, a los
sacerdotes, curas, etcétera, que enseñaron mentiras también, cayeron en la idolatría. Señor, la condenación los espera a ellos sin remedio. Mi apreciado pastor, según esta versión, no hay remedio ya. Lo único que yo te puedo aconsejar en este momento es esto: renuncia, renuncia. Ya no hagas partícipe de esto, no te hagas ya partícipe de las falsas doctrinas que enseñan en esa iglesia. Ya no te hagas partícipe, ni de vivir del diezmo de los hermanos, ya no te hagas partícipe. Renuncia a la iglesia, deja tu cargo, ponte a trabajar, come el pan del día, tú y tu familia, con el sudor de tu rostro. Eso ordenó el Señor y el apóstol Amén. Pablo. Todo aquel que no quiera trabajar, que tampoco coma. Amén. No te corresponde comer ya nada a ti porque no trabajas. Trabajo no es estar echado en la cama y solo un rato los días de reunión ir allá y hablarles cualquier cosa, enseñándoles mentiras, como dice acá, y luego pasarle esto para que te lo lleves. Mi apreciado hermano, renuncia, retírate, visita la iglesia y no seas como aquel pastor que nos visitó, que se sacó el saco, no sabía qué hacer, desesperado el hombre. No hay versículo que pueden demostrar. Se sacó el saco, se sacó la corbata, se sacó la camisa y hasta casi se saca el pantalón. ¿Qué espíritu tienen estos señores? Cuando se les demuestra la verdad, no tienen cómo defenderse, porque no hay, y es puro argumento. En su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación les espera a ellos sin remedio. Por eso la única manera puede ser que Dios, así como se fue Jonás a predicar a Nínive, predica a Nínive 40 días y diles que después de 40 días será destruido Nínive. Oyó a oídos del rey y él ordenó que se ayune toda la gente, niños, jóvenes, todos, en todo su reino, hasta los animales. Pueda ser, dijo, que Dios se compadezca de nosotros. Y se compadeció Dios. Gloria al Señor. Amén. Por eso, mi hermano, aquí ya estás determinado y aquí ya estás ya como la oveja para la matanza. Ya estás. Solo es cuestión de tiempo. Retírate de tu iglesia. Ven a la reforma. Anuncia la verdad. Métete ahí a anunciar, a predicar la verdad. Señor, capacítate. Amén. Gloria a ti. Tienes que botar toda esa basura que tienes en tu cabeza también, porque todo es mentira lo que has aprendido, lo que te enseñaron. Sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Falta, solo es cuestión de tiempo para que se cumpla la sentencia. Y ya te voy a mostrar, Señor, más adelante, cuál es la sentencia. Y antes que te muestre esto, ya yo te estoy hablando que tu situación está bien bravo delante del Señor, bien difícil, bien complicado, porque has robado, pues hermano, has robado al que tiene y has robado al que no tiene. Al pobre le has robado, al menesteroso lo has robado, al enfermo le has robado, a la viuda le has robado. La has obligado a dar el diezmo. Ese es robar. La has asaltado, mejor dicho.
Vamos a dar en otra versión, Señor, vamos a dar lectura. Si hubiera alguna otra versión más, lo damos lectura, gloria al Señor. Lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles todo su dinero y explotarlos con engaños. Pero Dios les tiene preparada la condena desde hace mucho tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Amén. Ahí lo tienes. Lo que en realidad quieren estos falsos maestros es quitarte todo tu dinero, ese es su objetivo de los pastores ahora. Para eso han venido. Ya te voy a demostrar acá, Amén, Señor, sí, Señor, acá en la Biblia te voy a demostrar por qué no tenemos que creer en el pastor. Amén, sí, Señor. Una de las razones son estas. Lo que en realidad quiere el pastor es quitarte todo tu dinero. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta, mi apreciado hermano? Tienes que estar ciego. Cree en la Biblia, cree en esto, escudriña la Biblia. Lo que en realidad quieren estos pastores, metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, pares de sufrir, Dios es amor, movimiento misionero mundial, alianza cristiana y misionera, israelitas, etcétera, etcétera, y todo lo que hay, y no he podido mencionarlos. Señor, lo que en realidad quieren es quitarte todo tu dinero. Por eso te lo quitan diciéndote diezmo, ofrenda, primicias, donaciones, recolecciones, venta de lecciones, telas de sanidad, la marcha del kilo, la marcha del dólar, la ofrenda del kilo, la ofrenda de la acción de gracias, el certificado de salvación, el certificado de la virginidad, en fin. Y hay mucho más, hermanos queridos, inventados por estos señores. Se cumple la Escritura. Lo que en realidad quieren estos pastores es quitarles su dinero y explotarlos a ustedes con engaños, con mentiras. Así lo menciona la palabra de Dios. Mis apreciados hermanos queridos, les invito a la iglesia, carretera Federico Basadre, kilómetro 8300 entrando Villaselva, kilómetro 8300 entrando Villaselva, 7-8 cuadras. Ahí está un letrero grande que dice La Voz de la Reforma. Es un ingreso de puro cocos. Ingresa por ahí y ahí me vas a encontrar y ahí voy a estar yo y personalmente les voy a atender a todos ustedes, mis amados hermanos. La hora nos ganó. No te pierdas el próximo capítulo del día lunes en este mismo lugar, gloria al Señor, y en este mismo canal de televisión, gloria al Señor. Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes. Gloria al Señor. La muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni
lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó.